Hola a todos. Que la misericordia de Dios esté con todos ustedes. En este episodio de nuestro canal Viaje con Dios, compartiremos con ustedes múltiples testimonios. Estos testimonios describen visiones aterradoras donde personajes famosos como el actor John Wayne, el comediante Charlie Chaplin y muchos otros se encuentran en el infierno. Estas visiones resaltan no solo las consecuencias eternas de nuestras acciones en este mundo, sino también el profundo impacto de los graves pecados que cometemos. En este episodio, hablaremos de los 6 pecados mayores que los arrastraron al infierno. Comencemos. En nuestra primera carta, un maestro llamado David Black sufrió un grave accidente que resultó en que parte de su brazo se destrozara. Su cirugía inicialmente falló y experimentó una horrible experiencia extracorporal donde su alma fue arrastrada a los rincones más oscuros del infierno. Cuando David abrió los ojos, se encontró en un vacío increíblemente oscuro, frío y sofocante. Al principio, estaba en silencio, con solo unas pocas siluetas visibles. Sin embargo, el silencio se convirtió gradualmente en un zumbido creciente, que describió como el sonido más aterrador que jamás había escuchado. El zumbido parecía una invitación que lo atraía hacia lo más profundo, como si una fuerza invisible lo estuviera atrayendo hacia un vórtice. De repente, la oscuridad que rodeaba a David se llenó de una luz roja brillante, que al principio parpadeó como una llama débil. La luz rápidamente llenó todo su campo de visión. El suelo debajo de él se volvió sólido de repente, pero no como una piedra. En cambio, era frágil y estaba destrozado, como un cristal roto. Mientras caía, sintió un dolor agudo en las manos. La superficie de sus pies se hundía en su piel con cada paso. La sangre goteaba de debajo de sus pies y los gritos resonaban a su alrededor, despertándolo de golpe. A medida que David se adentraba más en el infierno, vio un rostro que lo aterrorizó. El famoso actor Charlie Chaplin. Chaplin estaba atado con cadenas gruesas y quemadas en el rincón más oscuro y desesperanzado del infierno, sufriendo a causa de sus pecados. Las cadenas se clavaban en la carne de Chaplin con cada movimiento, quemando su cuerpo con el dolor más insoportable del fuego. Sus gritos resonaban, cada uno de ellos profundizando la agonía. Su rostro estaba desfigurado por el arrepentimiento y la desesperación, sin esperanzas de que el dolor terminara alguna vez. David se sorprendió al encontrar a Chaplin de pie frente a él, en particular porque alguna vez había admirado tanto sus películas que las había compartido con sus estudiantes, fomentando su aprecio por el icónico cineasta. Sin embargo, la atmósfera cambió drásticamente cuando una voz escalofriante resonó a su alrededor, declarando: «Has engañado a tu vida, te has involucrado en falsedades y has oprimido a otros. Tu único deseo ha sido elevarte y perseguir el poder, rechazando todas las demás verdades. Ahora, soportarás esta agonía por la eternidad». A raíz de esta proclamación siniestra, un demonio colosal y temible se cernió amenazadoramente sobre Chaplin. En un tono mezclado con burla, lo provocó: «Tu debilidad por las mujeres y tu sed insaciable de poder serán tu salvación». El demonio repitió esta cruel pregunta una y otra vez, y cada vez aumentaba más el tormento de Chaplin, llevándolo a un estado de desesperación sincera mientras sus gritos angustiados perforaban el aire. David no pudo evitar notar el profundo remordimiento y la abrumadora impotencia reflejados en los ojos de Chaplin. Sin embargo, en las profundidades del infierno, no había esperanza de redención. Los implacables demonios obligaron a Chaplin a revivir sus errores más profundos, obligándolo a enfrentar las consecuencias de sus acciones una y otra vez. Una vívida visión se desplegó ante David, revelando crudamente la red de engaños y traiciones que Chaplin había tejido en sus relaciones con mujeres jóvenes. Alguna vez una figura de poder y carisma, esas mismas indulgencias se habían transformado en un ciclo interminable de tormento en medio de las ardientes profundidades del infierno. Las escenas danzaban ante los ojos de David, ilustrando las formas en que Chaplin había abusado, manipulado y oprimido a las mujeres y al equipo con el que había trabajado. Cada momento carcomía la conciencia de Chaplin, arrastrando su alma aún más a la desesperación.
Sentía agudamente como el poder y las victorias que una vez codició se habían transformado ahora en una maldición implacable. La superioridad que había logrado mediante la explotación de otros se estaba disolviendo en las llamas abrasadoras de su tormento. Los demonios sometieron a Chaplin a visiones implacables de sus propias mentiras y engaños, y cada repetición lo hundía más profundamente en un abismo de arrepentimiento y sufrimiento. Cuando David fue testigo de este horrible espectáculo, llegó a comprender una verdad profunda: una vida vivida únicamente por el interés propio, caracterizada por la manipulación y el daño a los demás, exige un precio desgarrador, que resulta en sufrimiento eterno en el infierno. El destino tortuoso de Chaplin sirvió como un duro recordatorio de la responsabilidad ética que tenemos unos hacia los otros. Cada espíritu herido y confianza fracturada acaba manifestándose como un castigo eterno, que refleja el peso de nuestras decisiones a lo largo de los siglos. Por fin, un demonio se acercó a Chaplin, con una voz llena de burla mientras proclamaba: «Esta es tu eternidad, Chaplin. No hay escapatoria de este destino, no hay perdón que encontrar y, sin duda, no hay piedad. Solo te espera un tormento sin fin. Verás los rostros de todos los que engañaste, una y otra vez, cada vez acompañados de un sentimiento más profundo de arrepentimiento». Mientras David asimilaba esta escalofriante escena, se dio cuenta con el corazón apesadumbrado de que todo lo que Chaplin había apreciado una vez se había transformado ahora en una fuente inagotable de angustia. Chaplin estaba atrapado irrevocablemente en este ciclo infernal, condenado a pagar el precio máximo por su engaño y opresión. Mientras tanto, en otra parte del mundo, un médico llamado Isaac Rowen se preparaba para participar en su ritual diario de oración en casa. Durante años, esta rutina le había proporcionado consuelo y estructura, pero esa mañana en particular, algo se sentía profundamente fuera de lugar. Mientras se acomodaba a su práctica habitual, se dio cuenta de que su mano temblaba incontrolablemente, acompañada de un sudor frío repentino. Al principio, lo atribuyó a simple fatiga, pero pronto el temblor se extendió como un reguero de pólvora por todo su cuerpo. Su corazón comenzó a acelerarse erráticamente y su respiración se convirtió en jadeos cortos. Abrumado por una marea creciente de pánico, se hundió en su silla, solo para descubrir que su estado se deterioraba aún más. Una sensación de fatalidad inminente lo invadió, lo que lo impulsó a enterrar su rostro en sus manos mientras el mundo a su alrededor comenzaba a girar. En un momento de absoluta desesperación, todo se desvaneció en la oscuridad. Cuando Isaac finalmente abrió los ojos, se encontró con un entorno irreconocible. Una oscuridad sofocante lo envolvió, pero no era una sombra común, irradiaba un calor opresivo que parecía estar vivo. Sintió que lo atraían hacia arriba, pero no era un ascenso en el sentido tradicional. En cambio, se sentía como si lo estuvieran arrastrando hacia un abismo insondable. Con cada paso reticente, un miedo profundo se aferraba a su corazón, haciendo que sus miembros se sintieran cada vez más pesados. El calor a su alrededor aumentaba con intensidad, y con cada respiración dificultosa, se encontraba con el olor acre e inconfundible del infierno, un aroma que solidificaba la horrible realidad de su situación. Después de un rato, una figura se fue enfocando gradualmente ante los ojos de Isaac, un hombre sentado en una silla, con la cabeza inclinada, los hombros temblando como si estuviera llorando. A medida que Isaac se acercaba, se esforzó por discernir la identidad de esta enigmática figura. Aunque el rostro del hombre permaneció oscurecido, a Isaac le impactó la visión de heridas profundas y abiertas en todo su cuerpo, tan graves que parecían como si lo hubieran devastado fuerzas monstruosas. La mente de Isaac se tambaleó ante el horror de la escena ante él. ¿Cómo podía una persona soportar heridas tan profundas? Pero entonces, como un relámpago que ilumina un cielo oscuro, una revelación golpeó a Isaac: el hombre herido no era otro que John Wayne. Isaac había reverenciado a John Wayne desde la infancia, viéndolo como el epítome de la fuerza y la justicia. El héroe rudo que siempre exudaba una firme determinación en sus películas ahora se había reducido a una figura lastimosa, retorciéndose de agonía en los rincones más oscuros del infierno. Las horribles heridas en el cuerpo de Wayne eran un duro recordatorio del precio que sus decisiones de vida habían cobrado.
Isaac no podía comprender las razones detrás del tormento despiadado de Wayne, pero mientras observaba, Dios le fue revelando gradualmente la verdad. Isaac se dio cuenta de que el sufrimiento de Wayne se debía a los comentarios racistas y las actitudes discriminatorias que había adoptado a lo largo de su vida. En una famosa entrevista de Playboy de 1971, Wayne había defendido sin complejos la superioridad de los blancos, revelando un preocupante trasfondo de intolerancia. Los restos de sus actitudes despectivas hacia las personas negras y los nativos americanos afloraron vívidamente en la mente de Isaac, junto con los papeles que Wayne había asumido en películas que retrataban constantemente a los indígenas de una manera negativa. Isaac comprendió la magnitud de las acciones de Wayne. A lo largo de su vida, había infligido daño a innumerables vidas. En ese momento de claridad, Isaac comprendió que el racismo profundamente arraigado y el comportamiento discriminatorio de John Wayne lo habían llevado finalmente a este pozo de sufrimiento eterno. Cada herida abierta en el cuerpo de Wayne se convirtió en un símbolo de los errores de un hombre que alguna vez se había considerado superior, un hombre que había causado dolor a los demás. Cada marca contaba la historia de un alma herida por sus palabras y acciones, un legado de dolor que lo perseguía incluso en la muerte. Mientras Wayne soportaba su tormento, logró levantar un poco la cabeza e Isaac vislumbró el profundo remordimiento grabado en sus rasgos. En ese instante de angustia, una voz resonó en la mente de Isaac, resonando con autoridad divina: viviste tu vida sumida en el orgullo y el racismo, mostrando crueldad hacia quienes te rodeaban. Como resultado, enfrentarás el tormento eterno. Con cada respiración que tomes, tu dolor se profundizará. El peso de este mensaje flotaba en el aire, sirviendo como un duro recordatorio de las consecuencias de las acciones de uno y las responsabilidades morales que acompañan una vida vivida sin compasión. Mientras Isaac era testigo de la tortura interminable de John Wayne, la aterradora realidad del infierno se volvió crudamente evidente para él una vez más. La poderosa y formidable imagen de Wayne, una vez un héroe célebre, ahora se estaba disolviendo en medio de un tormento implacable. En este reino terrible, el poder no tenía influencia, la fama no significaba nada y las victorias se volvían irrelevantes, todo lo que quedaba eran los ecos inquietantes del arrepentimiento y el peso insoportable del dolor eterno. Cuando la visión de Isaac finalmente llegó a su fin, recibió un mandato divino de Dios para compartir esta profunda revelación con los demás, una advertencia sobre la cruda realidad del infierno. El sombrío destino de John Wayne sirvió como un doloroso recordatorio de que cada paso que damos y cada decisión que tomamos en este mundo conlleva un precio que tarde o temprano debemos pagar. En una visión diferente, nuestro hermano Samuel Davis, que alguna vez estuvo inmerso en la industria del entretenimiento, se encontró cara a cara con Walt Disney en el infierno. Lo que encontró fue un cuadro horroroso de justicia creativa que se estaba imponiendo a la figura legendaria. Disney estaba atrapado en el corazón de un vasto mundo de dibujos animados, en un ciclo interminable de tormento. Este mundo tenía un parecido sorprendente con los universos extravagantes y coloridos que alguna vez había creado con amor, pero desde entonces se había transformado en una pesadilla oscura, un reflejo retorcido de sus acciones pasadas. Alrededor de Disney había versiones grotescas y malévolas de sus amados personajes, sus formas retorcidas y distorsionadas en parodias horrorosas de lo que alguna vez representaron. Estas siniestras figuras vagaban libremente, sus risas resonaban en el aire mientras se burlaban de Disney con voces que se burlaban de su legado, recordándole cómo había corrompido la imaginación inocente de innumerables niños. El tormento se intensificó cuando estos seres malévolos obligaron a Disney a entrar en una gigantesca rueda de sufrimiento. Cada vez que la rueda giraba, su cuerpo se desgarraba horriblemente, solo para volver a ensamblarse, creando un ciclo interminable de agonía. Esta tortura implacable sirvió como un escalofriante recordatorio del contenido que había producido a lo largo de los años, creaciones aparentemente inocentes que albergaban mensajes oscuros y ocultos debajo de su superficie. Con cada rotación de la rueda, las siniestras corrientes subterráneas de sus mundos animados quedaban al descubierto. En una escena horrorosa, surgían personajes que simbolizaban el daño infligido a las mentes subconscientes de los niños, lo que conducía a un deterioro de los valores morales. En otra,
lo rodeaban fantasmas, encarnando el daño espiritual experimentado por generaciones que habían crecido bajo la influencia de su trabajo. Samuel observó cómo se desarrollaba este desgarrador ciclo y comenzó a comprender la profundidad de la angustia de Disney. El lado oscuro de los reinos caprichosos que había creado estaba cobrando un precio devastador tanto en su cuerpo como en su alma. Con cada revolución de la rueda, los afilados dientes se le clavaban en la carne, un recordatorio implacable de las consecuencias de sus creaciones. Sin embargo, a pesar de la agonía, su cuerpo siempre se reformaba, atrapándolo en un bucle de sufrimiento de pesadilla que parecía no tener fin. Mientras tanto, las grotescas figuras seguían susurrando inquietantemente en el oído de Disney: les robaste sus sueños. Les robaste su inocencia. Samuel se dio cuenta con el corazón apesadumbrado de que Disney estaba atrapado en un ciclo inquebrantable de tormento. Como castigo por sus transgresiones, estaría condenado a una eternidad de ser destrozado dentro de esta rueda despiadada. En una narración separada y desgarradora, un hombre llamado Jonathan Rivers se encontró en una extraordinaria experiencia extracorporal después de sufrir un ataque cardíaco repentino que requirió atención médica inmediata. En lugar de encontrarse con las brillantes luces de un hospital, se vio inesperadamente sumergido en las opresivas profundidades del infierno, envuelto en una oscuridad que parecía abarcarlo todo y sofocarlo. Sin embargo, esta oscuridad no era un vacío, pronto dio paso a un espectáculo escalofriante. Ante los ojos de Jonathan apareció un gran banquete, una mesa de banquete extravagante profusamente adornada pero trágicamente llena de comida podrida y venenosa. A la cabeza de esta mesa grotesca se sentaba nada menos que Errol Flynn, uno de los actores más ilustres de Hollywood. Flynn parecía estar ofreciendo un banquete opulento, pero con cada cucharada que tomaba, se encontraba con el sabor acre de ceniza y veneno, una sensación que lo ahogaba y le cortaba la respiración. Cada intento de darse un gusto se enfrentaba a una agonía cada vez mayor, mientras Flynn luchaba desesperadamente por respirar otra vez, retorciéndose de dolor que parecía burlarse de la esencia misma de su existencia, una vez glamurosa. La mirada de Jonathan permaneció fija en Flynn, que estaba atrapado en este asfixiante bucle de desesperación, incapaz de escapar del ciclo interminable de tormento. Este sufrimiento eterno sirvió como un reflejo sombrío de la vida de indulgencia de Flynn, donde había sido esclavo de sus propios placeres decadentes. A lo largo de su vida, se había rendido a los deseos más bajos, en particular al involucrarse en relaciones prohibidas e inmorales, incluidas las relaciones homosexuales clandestinas, muchas de las cuales había ocultado cuidadosamente a la sociedad. En las profundidades del infierno, estos mismos secretos se convirtieron en los presagios de su castigo. La comida podrida en la mesa simbolizaba no solo la decadencia de su forma física, sino también la corrupción de su alma, deteriorada por una sed insaciable de indulgencia y placer. A medida que Jonathan se acercaba a Flynn, fue testigo de los inútiles intentos del actor por escapar de la implacable tortura. Cada esfuerzo se correspondía con más envenenamiento y asfixia, un cruel recordatorio de las consecuencias de sus acciones. El profundo remordimiento en los ojos de Flynn era palpable, lo que decía mucho de los remordimientos que lo perseguían. En un momento particularmente angustioso, cuando Flynn se atrevió a tomar otro sorbo de su bebida, el líquido se encendió inesperadamente, abrasando su garganta con llamas mientras las figuras burlonas que lo rodeaban se deleitaban con su sufrimiento. Lo que una vez había sido una vida de glamour y adoración se había transformado en una pesadilla retorcida dentro de las ardientes profundidades del infierno, ilustrando el marcado contraste entre los placeres terrenales y la condenación eterna. Jonathan quedó horrorizado al descubrir la verdadera causa de la muerte de Flynn. En las vívidas visiones del infierno, presenció el devastador daño que el consumo excesivo de alcohol y el estilo de vida imprudente de Flynn habían causado a su cuerpo. El corazón y los órganos de Flynn, devastados por años de indulgencia tóxica, finalmente sucumbieron a las mismas decisiones que tomó, lo que lo llevó a su autodestrucción. La imagen de Flynn ahogándose en el infierno fue una poderosa metáfora de su comportamiento inmoral y el implacable ciclo de autosabotaje que había perpetrado. A Jonathan le quedó dolorosamente claro que Flynn ahora se veía obligado a enfrentar las duras verdades que había evadido durante mucho tiempo durante su vida.
Esta sombría existencia era un castigo nacido no de la ira divina, sino de sus propios deseos y secretos ocultos. Cada historia sirve como un duro recordatorio de los caminos oscuros que nos alejan del camino que Dios nos ha trazado. En nuestra lucha contra el pecado, debemos escuchar el llamado de la Sagrada Escritura de Dios, que nos anima a abandonar esos caminos destructivos y a moldear nuestra vida con honestidad, compasión y amor. Las Escrituras describen varios pecados y lecciones que son cruciales para nuestra brújula moral. Por ejemplo, la vida de Charlie Chaplin estuvo marcada por el engaño y el fraude, lo que lo llevó a un inmenso sufrimiento en el más allá. La Biblia nos advierte con claridad que no hay nada oculto que no haya de ser descubierto, ni secreto que no haya de ser descubierto, Lucas 12, 2. Esto sirve como un recordatorio divino de que el engaño no puede permanecer oculto para siempre, la verdad inevitablemente emergerá a la luz. De manera similar, la vida de John Wayne se caracterizó por el orgullo y la discriminación, donde se posicionó por encima de los demás, mirándolos con desprecio. Las enseñanzas de la Biblia transmiten una lección profunda, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, Lucas 2 y 11. Este versículo sirve como una verdad eterna, que ilustra que aquellos que viven con arrogancia finalmente enfrentarán la humildad, mientras que aquellos que abrazan la humildad encontrarán exaltación a los ojos de Dios. Además, la historia de Charlie Chaplin de manipular y oprimir a las mujeres lo llevó a soportar un profundo castigo. La Biblia instruye explícitamente cómo se debe tratar a las mujeres, enfatizando, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, Efesios 5 y 25. Dios nos llama a honrar a las mujeres con el máximo respeto y a acercarnos a ellas con amor, instándonos a cultivar relaciones basadas en el respeto mutuo y la compasión. La búsqueda de relaciones prohibidas y la complacencia de sus deseos sexuales más bajos de Rolf Flynn lo condenaron a una eternidad de arrepentimiento en el infierno. La Biblia nos recuerda conmovedoramente, no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, y que han recibido de Dios. No sois vuestros, 1 Corintios 6, 19-20. Este poderoso pasaje bíblico subraya la santidad de nuestros cuerpos, instándonos a protegerlos de la inmoralidad y a honrar la presencia divina en nuestro interior. En su incansable búsqueda del placer, Flynn acabó perdiendo de vista esta verdad, lo que le llevó a una profunda desolación espiritual. Walt Disney, célebre por sus creaciones imaginativas, enfrentó el tormento en el más allá debido al impacto negativo que sus obras tenían en las mentes inocentes. La Biblia nos advierte con dureza, pero a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería si le ataran al cuello una gran piedra de molino y lo arrojaran a lo profundo del mar, Mateo 18, 6. Este pasaje bíblico transmite claramente la gravedad de dañar a los inocentes, ilustrando que tales acciones tienen graves consecuencias a los ojos de Dios. El legado de Disney, aunque encantador en la superficie, se vio empañado por las implicaciones más oscuras de sus creaciones, que nos recuerdan la responsabilidad que conlleva influir en los corazones y las mentes de los vulnerables. John Wayne, una figura a menudo venerada en la cultura popular, se vio sumido en los tormentos más profundos del infierno debido a sus comentarios racistas y discriminatorios. La Biblia enfatiza la verdad fundamental de que todos son iguales ante los ojos de Dios, porque Dios no hace acepción de personas, Romanos 2 y 11. Este principio nos enseña que todas las distinciones entre las personas son inaceptables y que el amor y la justicia deben ser la base de nuestras interacciones. El hecho de que Wayne no encarnara estos valores no solo lo distanció de la gracia de Dios, sino que también lo sometió a las repercusiones eternas de sus palabras y acciones. Estos relatos aleccionadores sirven como recordatorios conmovedores de cómo opera la justicia de Dios, ilustrando que cada elección que hacemos conlleva consecuencias importantes. Sin embargo, en medio de la seriedad de nuestras acciones, Dios siempre deja abierto el camino del arrepentimiento y la misericordia, invitándonos a volver a Él. Como nos asegura la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, 1 Juan 1, 9. Esta poderosa promesa revela que quienes buscan sinceramente el perdón a través del arrepentimiento descubrirán la gracia ilimitada y el poder restaurador de Dios.
Las graves consecuencias del pecado y los horrores que aguardan en el infierno son duros recordatorios de la realidad de la otra vida. Es imperativo que cada uno de nosotros moldee su vida con justicia, amor y misericordia, porque, en última instancia, seremos responsables de nuestras acciones. Con estas profundas enseñanzas en mente, los animo a alinear su vida con los principios de Dios y a buscar su guía en todo lo que hagan. Gracias por tomarse el tiempo para reflexionar sobre esta historia. Que siempre encuentren consuelo y fortaleza en la gracia y la misericordia de Dios, que están siempre presentes y listas para abrazarlos.